Y ahora os vamos a hablar del sistema GDV. El sistema GDV, que se compone de una cámara especial que lo que hace es ver la energía, fotografiarla y pasarla al ordenador. Y con ella podemos hacer un diagnóstico energético tanto a nivel de los chakras como a nivel del campo energético de cada órgano del cuerpo. Esto se descubrió en un centro de investigación de San Petersburgo, en Rusia. La forma de funcionar es la siguiente: colocándose en la mano la pinza, se coloca en la muñeca para que pase la electricidad es fotografiada por la cámara de cada uno de los dedos, cada dedo corresponde a una serie de órganos de la mano derecha y de la mano izquierda, que luego se irán reflejados aquí sendas fotos, y el ordenador luego cuadricula qué zonas de los dedos corresponden a cada órgano, y en base a ese proceso consigue una lectura general de todo el organismo. El cambio lo ratificamos, el trabajo del DIP, con este tipo de aparatos, que nos permiten ya verlo de otra forma mucho más clara, mucho más científica, todo lo que es las técnicas más energéticas. Ahora, una vez hecha la fotografía de cada uno de los dedos y pasada al ordenador, vamos a ver en un programa cuáles son los resultados de esa energía. Aquí vemos los distintos dedos. Este es el pulgar, el índice de la mano derecha, y estos son los de la mano izquierda. Os daréis cuenta de la cantidad de huecos de energía que hay. Fijaros, aquí no hay prácticamente ninguna energía, y aquí abajo, si miráis abajo, aquí veréis el exceso de energía que hay en esta zona y la carencia de energía que hay. Utilizamos unos cuadrantes con el número 1, el número 2 y el número 3, por ejemplo. Cada cuadrante corresponde a lo que se ha investigado científicamente, que son órganos afectados. Entonces podemos ver la carencia de energía en los distintos órganos. De ahí el ordenador analiza el antes y el después. En color rojo tenemos los órganos de la energía a nivel energético que corresponden a la primera sesión. En azul tenemos después de la sesión. Este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Fijaros en el lado izquierdo, la zona del maxilar, la energía tan baja que tiene, o la zona de la tiroides energéticamente está muy baja. Observaréis en el lado derecho la parte del hígado y la parte del sistema respiratorio, lo bajo que está de energía. En azul tenemos después de la sesión, exactamente una hora después de cómo vino la persona. El cambio es brutal, simplemente con una sesión. Vamos a verlo de diferente forma. Volvemos otra vez a la energía que hemos explicado anteriormente. Fijaros la energía que tienen los dedos, y ahora daros cuenta de, en la segunda sesión, la toma después de haber hecho la sesión. Daros cuenta la energía cómo cambia, qué definida está, qué potencia, qué amplitud de campo energético tiene. Hay huecos, pero la amplitud es mucho más definida. Podríamos pasar directamente a otro programa. Observad los huecos a nivel energético, observa el cerebro, el córtex cerebral, el hueco de energía, también en el sistema de la tiroides, en las suprarrenales, la zona del páncreas. Veis la cantidad de huecos que hay a nivel general. Y observad el cambio que se produce cuando hacemos la sesión. Un aura, un campo energético mucho más amplio, mucho más potente, mucho más lleno. Ahora vais a ver el lado derecho, que es el lado más de pensar, de analizar, la diferencia que hay entre el antes y el después. Prácticamente aquí queda una zona en el cerebro, pero lo demás está bastante equilibrado.
Y en la parte izquierda ocurre lo mismo. Fijaros todo el sistema, los huecos que tiene, y observad la diferencia con la sesión posterior. Observad los chakras, cómo se encuentran distorsionados del centro, sobre todo el tercer chakra, el cuarto chakra y el chakra de la espiritualidad. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado después de la sesión. Mirad la diferencia de alineación en menos de una hora. Con el GDV ratificamos la calidad y la eficacia de la técnica DIP. Con ello os daréis cuenta de que simplemente con una hora de trabajo es suficiente como para poder producir un gran cambio dentro de la persona. Un cambio duradero para toda tu vida, porque los cambios que producimos nunca vuelven. Es un proceso de superación.